El mejor amigo de mi esposo se ofreció a llevarlo al trabajo cuando se le dañó su carro. Yo se lo prohibí, me da miedo porque noto que él lo mira mucho. El día que Rodrigo me llamó, ridícula, con esa cara de cansancio, sentí que el piso de la cocina se me abría como una trampa. Yo estaba con el celular en la mano, la garganta apretada, y él ya tenía la mochila puesta, como si mi opinión fuera un ruido. Encima, desde la ventana, juraría que vi a Carlos estacionado en la esquina, quieto, como un depredador esperando que yo me distraiga. No puedo explicarles la presión en el pecho que sentí, pero sí puedo contarles exactamente cómo llegamos a ese punto. Rodrigo, mi esposo, y yo nos conocimos hace 4 años en una clase de cocina, de esas que parecen una excusa para adultos solitarios que quieren aprender a cortar cebolla sin llorar. Él fue el típico hombre que cree que le sale todo bien a la primera, y a mí me dio risa porque se le quemó el ajo y aún así lo defendió con una seriedad heroica. Desde el principio me gustó que fuera tan constante, tan de rutinas, de horarios, de tomar café a la misma hora como si eso sostuviera el universo. Yo soy más de sentir las cosas, de captar lo que está en el aire, y con él sentía que por fin había encontrado una casa en forma de persona. Me aferré a esa sensación como quien se aferra a una baranda en una escalera oscura. Nuestra vida, antes del problema, era tranquila, casi demasiado, pero a mí eso me parecía perfecto porque la calma no se improvisa, se construye. Yo me encargaba de que todo estuviera en su lugar, no por controladora, sino porque el orden evita que la vida se salga de carril. Las llaves siempre iban en el mismo gancho, la ropa se doblaba igual, y el presupuesto lo llevaba yo porque Rodrigo se distrae con facilidad con pequeños gustos, que luego se vuelven grandes huecos. Él decía que yo era detallista, y yo lo tomaba como un elogio, aunque a veces lo decía con esa sonrisa que usa cuando quiere que una cambie de tema. Pero yo sabía que mi forma de hacer las cosas nos había mantenido estables, sin sorpresas, sin sustos. Y eso, en una relación, vale oro. Rodrigo también tenía su mundo aparte, como todos, y en ese mundo estaba Carlos, su mejor amigo desde antes de que yo existiera para él. Carlos era de esos hombres que siempre llegan sonriendo, demasiado cómodos en casas ajenas, como si fueran dueños del sofá por derecho divino. Venía a ver partidos, a arreglar cositas, a opinar de herramientas, y siempre hablaba con Rodrigo como si tuvieran un idioma secreto de chistes viejos. Yo nunca fui celosa, o al menos no de la manera normal, porque no es que yo pensara que Rodrigo me iba a engañar con una mujer y ya. Lo que me molestaba era otra cosa, más difícil de explicar, la sensación de que Carlos se metía en nuestro espacio como humedad en pared nueva. Y una no puede ignorar la humedad solo porque a los demás les parece exageración. Al inicio, yo intenté llevarme bien con Carlos, porque soy adulta y sé cómo se ve una mala convivencia desde afuera. Le ofrecía café, le preguntaba por su trabajo, hasta le celebré un cumpleaños con una torta que ni siquiera me salió bien porque se me bajó en el horno. Rodrigo estaba feliz de que yo hiciera el esfuerzo, así lo decía, y a mí me daba gusto verlo contento, porque cuando Rodrigo está en paz, la casa respira distinto. Pero cada vez que Carlos estaba cerca, yo notaba cositas raras, como pequeñas fallas en la realidad que nadie más parecía ver. No era algo dramático, era peor, era sutil, constante, como una gota cayendo siempre en el mismo punto. La primera vez que me incomodó de verdad fue un día que Carlos vino con la excusa de traer una pieza para la camioneta de Rodrigo, porque siempre había una excusa mecánica para estar aquí. Rodrigo estaba en la sala, hablando de su trabajo, y Carlos lo miraba fijamente, pero no como cuando uno escucha, sino como cuando uno estudia. Yo estaba recogiendo platos y desde el ángulo de la cocina, vi esa mirada clavada en la cara de mi esposo, bajando a sus pestañas, como contando una por una. No sé cómo explicarlo sin que suene raro, pero era como si Carlos quisiera memorizarlo completo, como si estuviera guardando datos. Y cuando yo moví una silla para ver mejor, Carlos parpadeó y sonrió como si nada, como si mi presencia no hubiera cambiado nada en su plan. Rodrigo, en cambio, jamás ve esas cosas, porque Rodrigo vive en una realidad lineal donde la gente es buena o mala, según lo que dicen en voz alta. Para él, Carlos era el amigo de siempre, el que lo ayudó cuando se mudó, el que le prestó herramientas, el que lo sacó de apuros, y eso, según Rodrigo, es prueba suficiente de que alguien es confiable. Yo intenté mencionarlo de la mirada una vez, con cuidado, como para medir su reacción, y Rodrigo se rió como si yo le hubiera dicho que vi un fantasma en el baño. Me dijo que Carlos era intenso, porque así era su personalidad, que yo buscaba problemas donde no los había, y yo me quedé callada porque no quería quedar como paranoica. El problema es que quedarse callada no hace que las cosas desaparezcan, solo hace que crezcan por dentro. Luego llegó lo del motor de la camioneta, el famoso motor que decidió morir en el peor momento, como si tuviera conciencia de calendario. Rodrigo salió una mañana y volvió a los 20 minutos, frustrado, con esa cara de hombre que cree que el mundo se está burlando de él. Me explicó que el motor había empezado a sonar raro y que ya no quiso arrancar,
y yo lo vi preocupado porque Rodrigo es de los que se alteran con cualquier cambio de plan. Yo, en lugar de entrar en pánico, pensé en soluciones, porque así funciono yo: problemas, soluciones, control. Le dije que podíamos llevarla al mecánico, que yo ajustaba el presupuesto, que nos organizábamos con el bus unos días, y listo. Hasta ahí todo era manejable, predecible, humano. Pero ese mismo día Carlos apareció como si lo hubieran invocado con la palabra problema, y ofreció llevar a Rodrigo al trabajo todos los días. Lo dijo con una naturalidad ofensiva, como si fuese lo más obvio del mundo, como si su carro y su tiempo fueran herramientas que le pertenecían también a mi esposo. Rodrigo se iluminó, claro, porque para él eso era una solución perfecta, cómoda, rápida. Yo, en cambio, sentí un escalofrío que me subió por la espalda, porque si Carlos ya se metía en nuestra casa con excusas, ahora quería meterse en la rutina diaria, en el trayecto, en ese espacio cerrado de un auto donde uno no puede escapar de una mirada fija. Y yo ya había visto esa mirada. Intenté sonar racional, porque nadie escucha a una mujer si suena emocional, y yo quería que Rodrigo entendiera. Le dije que no me parecía buena idea depender de Carlos, que era mejor que usara el bus o que coordináramos alternativas, que no había necesidad de exponerse. Rodrigo me miró con esa paciencia falsa que usan cuando creen que una está siendo dramática, y me dijo que Carlos solo quería ayudar. Yo le respondí que no era solo ayudar, cuando alguien mira como mira Carlos, y en ese momento Rodrigo frunció el ceño y me pidió que no empezara con mis cosas. Yo me molesté, porque son mis cosas hasta que pasa algo, y ahí sí todos preguntan por qué nadie lo vio venir. La verdad, yo no podía quitarme de la cabeza la imagen de Carlos dentro del auto, mirando a Rodrigo como si lo estuviera escaneando. Y sí, suena ridículo si lo digo así, pero yo lo sentía real, porque era real en mi cuerpo, en mi instinto, en ese lugar donde una reconoce el peligro aunque no tenga palabras técnicas. Empecé a imaginar que esa mirada intensa era una forma de absorberlo, como si el contacto visual prolongado pudiera drenarle algo, robarle su energía, su esencia, o peor, copiarlo. Sé que la gente se burla de esas ideas, pero nadie puede negar que hay personas que te miran y te dejan agotada, como si te hubieran chupado la batería. Pues yo veía a Carlos como ese tipo de persona, pero versión avanzada, versión laboratorio. Así que hice lo que cualquier esposa responsable haría cuando ve un riesgo: lo prohibí. No lo dije como sugerencia, lo dije como decisión, porque a veces Rodrigo necesita que alguien piense por él cuando se deja llevar por la comodidad. Le dije que no iba a aceptar que Carlos lo llevara, que prefería 1000 veces que se fuera en autobús, aunque llegara tarde, aunque se cansara, aunque fuera incómodo. Rodrigo se quedó en silencio un segundo, y luego explotó, como si yo hubiera insultado a su madre. Me dijo que yo estaba inventando cosas, que Carlos era su amigo, que yo me estaba metiendo donde no debía, y que yo no tenía derecho a controlar cómo llegaba al trabajo. Yo le respondí que yo sí tenía derecho a protegerlo, porque si algo le pasaba, la que se quedaba recogiendo los pedazos iba a ser yo. Lo peor no fue la discusión, sino la mirada de Rodrigo al final, esa mezcla de rabia y vergüenza ajena que me lanzó como si yo lo estuviera humillando. Me dijo que yo era una ridícula, con esa palabra exacta, y ahí fue cuando sentí que todo el esfuerzo de estos años, todo el orden, toda la armonía que yo mantenía con mis manos, se tambaleaba por culpa de Carlos y de su mirada de depredador disfrazado de amigo. Rodrigo agarró su mochila, dijo que se iba en autobús, para que yo me quedara tranquila, como si fuera un favor, y cerró la puerta con fuerza. Yo me quedé en la cocina con el sonido del portazo vibrando en los platos, pensando que, si él no podía ver lo obvio, entonces yo iba a tener que verlo por los dos, aunque me odiara por eso. Comentarios de la historia principal. Usuario Anónimo 1 dice: no sé qué es peor, que te inventes que un tipo quiere clonarlo por las pestañas o que creas que eso te da derecho a mandarlo como niño al autobús. Lo estás aislando de su amigo porque te da miedo una mirada, y encima te haces la heroína. Respuesta de la OP: claro, porque si yo lo dejo que se suba al auto con alguien que lo observa como si fuera un objeto, ahí sí me van a aplaudir cuando termine pasando algo, ¿no? Ustedes son expertos en opinar desde la comodidad de no vivir en mi casa ni sentir lo que yo siento, y se nota que nunca han tenido que proteger a alguien de un peligro que no es obvio para mentes lentas. Usuario Anónimo 2 dice: Rodrigo no está en peligro, está casado con el peligro. Tú no eres una esposa protectora, eres una controladora con imaginación de película barata, y lo único que estás logrando es que él te respete menos. Respuesta de la OP: qué fácil es llamarme controladora cuando lo único que hago es evitar que mi esposo sea manipulado por gente que se le pega como garrapata. Si Rodrigo me respeta o no, no depende de que yo lo deje caminar directo a una trampa, depende de que algún día entienda que yo veo cosas que otros ignoran, aunque les arda aceptar que no todo se resuelve con sonrisitas y buenas intenciones. Punto. Actualización 1. Ha pasado una semana desde la última actualización, y yo quisiera decir que Rodrigo recapacitó, pero Rodrigo se puso en modo terco,
como si su orgullo fuera más importante que su seguridad. Al principio se fue en autobús 2 días, y volvió irritado, oliendo a calle y con esa cara de «me tocó sufrir por tu culpa». Yo le expliqué que era temporal, que era un sacrificio pequeño comparado con el riesgo real, pero él se aferró a la idea de que yo lo estaba castigando. Fue ahí cuando decidió que no iba a seguir en bus y que, si yo tenía tanto problema con Carlos, entonces yo misma lo llevaría. Lo dijo como ultimátum disfrazado de solución, y yo, para demostrar que yo no era el problema, acepté. El primer día que lo llevé, me levanté antes que él, preparé café, y traté de hacerlo sentir cuidado para que no saliera con esa energía pesada. Rodrigo estaba frío, apenas hablaba, como si mi presencia al volante fuera una humillación pública. Yo le dije que era mejor así, que al menos yo sabía lo que pasaba dentro del auto, y él solo suspiró fuerte, ese suspiro que usan para decir, otra vez tú. Cuando salimos, yo iba concentrada, pero mi sentido de la orientación no es rígido, yo me guío por lógica de flujo, por intuición, por evitar zonas que se sienten raras. Rodrigo empezó a darme instrucciones como si yo fuera un GPS defectuoso, y cada vez que corregía mi ruta con ese tono, yo me ponía más nerviosa. En un punto, él insistió en que tomara una avenida principal, una de esas que a mí me dan ansiedad porque todo va demasiado rápido y la gente maneja como si estuviera huyendo. Yo vi una salida y pensé que era la que necesitábamos, porque se parecía, tenía el mismo tipo de señal, y además yo juraría que el mapa mental de esa zona cambió desde la última vez. Giré sin pensarlo tanto, porque la indecisión también causa accidentes, y Rodrigo empezó a decir mi nombre con esa voz de alarma que te hace dudar de todo. Cuando levanté la vista, me di cuenta de que iba en contravía. No fue como en las películas, no hubo un choque inmediato, pero sí hubo bocinas, gritos, un bus frenando, y un caos que se me metió en la piel como electricidad. Yo reaccioné rápido, porque no soy irresponsable, y traté de salir de ahí, pero ya era tarde para salir discretamente. Un patrullero nos vio, y en cuestión de segundos ya tenía luces detrás y una sirena que me hizo sentir como criminal. Rodrigo se hundió en el asiento, con la cara roja de vergüenza, y yo traté de explicar que fue un error de señalización, que esa avenida confunde, que además había un camión que tapaba el letrero. El policía no estaba para mis teorías, me pidió documentos, me habló con tono de, señora, usted sabe lo que hizo, y yo sentí una mezcla horrible de humillación y rabia, porque si Rodrigo no me hubiera presionado con su ruta, yo no habría entrado ahí. Pero claro, él se quedó callado, como si yo estuviera sola en el juicio. El resultado fue que me retuvieron el vehículo por 3 días, como si yo hubiera hecho algo imperdonable, y nos dejaron ahí parados con un papel y una amenaza de multa que sonaba a castigo medieval. Rodrigo explotó en el camino de regreso, pero no por preocupación, sino por su bono de puntualidad y por lo que iban a decir en el trabajo. Me dijo que esto confirmaba que yo no era capaz de manejar nada, que yo estaba arruinando su vida con mis obsesiones, y yo me quedé en silencio porque, honestamente, estaba tratando de procesar que la policía me trató como si yo fuera una amenaza pública. Llegamos a la casa y yo me senté en la sala con las manos temblando, pensando que Carlos estaría celebrando esto en su cabeza, porque todo lo que me sale mal le abre la puerta a él. Como la camioneta seguía dañada y ahora mi auto estaba retenido, Rodrigo empezó a mirar opciones como si yo fuera un obstáculo logístico. Mencionó a Carlos de nuevo, con esa calma peligrosa de quien cree que tiene la solución definitiva, y yo sentí que la sangre se me iba a la cara. Yo sabía que esto era exactamente lo que Carlos quería, que yo quedara mal, que Rodrigo se desesperara, que la opción, amigo Salvador, pareciera inevitable. Así que, antes de que Rodrigo tomara una decisión a mis espaldas, yo decidí tomar el control de la narrativa. Si Carlos quería entrar, iba a entrar con miedo, no con comodidad. Lo llamé, y desde el primer tono de llamada yo ya estaba respirando como si fuera una emergencia. Cuando contestó, yo le dije, sin rodeos, que no se acercara a mi casa ni se le ocurriera ofrecerse de nuevo, porque yo iba a poner una denuncia por acoso visual. Sí, suena gracioso escrito, pero yo en ese momento lo sentía coherente. Si su mirada era el arma, entonces eso era acoso, y punto. Le dije que yo ya lo tenía observado, que yo sabía lo que hacía, y que la ley no iba a jugar con él si yo hablaba. Carlos se quedó en silencio un segundo, y luego soltó una risa nerviosa que me dio más rabia, porque era la risa de quien se cree intocable. Yo empecé a gritar, porque él no estaba entendiendo la gravedad, y cuando yo grito es porque estoy siendo obligada a hacerlo, no porque me guste. Le repetí que no era broma, que yo no iba a permitir que siguiera mirando a Rodrigo de esa forma, que yo no era una esposa dormida. Carlos, en lugar de disculparse, dijo algo como que yo necesitaba ayuda, que me estaba imaginando cosas, y eso fue como gasolina en fuego. Yo le colgué con el corazón latiendo en la garganta, convencida de que ahora sí lo iba a pensar 2 veces antes de acercarse. En mi mente, yo acababa de poner un muro legal y emocional, una barrera de protección. Lo que no esperé fue la reacción de Carlos,
porque Carlos no se asustó como una persona normal. Carlos hizo lo que hacen las personas peligrosas, se hizo el preocupado, se hizo el sensato, y usó mi propia energía contra mí. Llamó al jefe de Rodrigo y, con esa voz de buen ciudadano, le dijo que mi esposo estaba pasando por una crisis familiar grave y que necesitaba días libres. Lo presentó como si fuera un acto de cariño, como si estuviera ayudando a Rodrigo, pero yo sé leer entre líneas. Lo que quería era mancharlo, hacerlo ver inestable, que en el trabajo lo miraran raro. Rodrigo recibió la llamada del jefe con esa cara de pánico, y cuando colgó me miró como si yo hubiera apuñalado su carrera. Resultó que Rodrigo no solo perdió días, perdió un bono de puntualidad importantísimo, de esos que él ya contaba mentalmente para el presupuesto. Él empezó a enumerar lo que íbamos a deber, lo que ya no se podía pagar, y cada palabra era como un ladrillo tirado sobre mi pecho. Yo intenté explicarle que Carlos había exagerado, que Carlos lo hizo por maldad, que Carlos manipuló la situación, pero Rodrigo ya estaba atrapado en su rabia. Me dijo que ahora el jefe pensaba que él estaba al borde del colapso mental, y yo tuve que tragarme las ganas de decirle que sí estábamos al borde, pero por culpa de que él no me creyó desde el inicio. Y lo más irónico, lo más enfermante, es que Rodrigo empezó a mirarme con un odio que yo solo le había visto a Carlos en esa mirada fija que tanto me molestaba. Rodrigo me miraba como si yo fuera la enemiga, como si yo fuera la que estaba absorbiéndole energía, y yo no podía soportar esa inversión absurda de roles. De repente yo era la villana por intentar protegerlo, y Carlos era el amigo preocupado. Yo me descubrí pensando que tal vez Carlos había logrado lo que quería, no solo acercarse, sino dividirnos, poner a Rodrigo en mi contra con miradas negativas. Y esa idea me revolvió el estómago, porque significaba que yo estaba luchando sola en una guerra que todos negaban. Los 3 días sin auto fueron un infierno logístico, pero también emocional, porque cada minuto parecía confirmar que mi vida dependía de decisiones que otros minimizaban. Rodrigo iba a pie algunas veces, otras pedía taxi, y cada gasto era una acusación silenciosa. Yo intentaba mantener la casa en orden para que al menos hubiera una cosa estable, pero ni eso funcionaba, porque el ambiente estaba pesado, como si las paredes escucharan. Una noche, Rodrigo me dijo que yo lo estaba arruinando, así, con esas palabras, y yo sentí que algo se me rompía, pero no en plan triste, en plan furia fría. Porque yo no estaba arruinando nada, yo estaba evitando algo peor, y si él no lo entendía, era porque estaba demasiado cerca del peligro para verlo. Cuando por fin recuperé el vehículo, yo pensé que por lo menos íbamos a respirar. Pero la realidad es que ahora ya no era solo el tema del transporte, era la idea de que Carlos había entrado en nuestra vida por la puerta de la preocupación y había dejado suciedad adentro. Rodrigo seguía furioso, el dinero estaba más apretado, y el jefe ya tenía una imagen de nosotros como desastre. Yo empecé a notar que, cada vez que Rodrigo recibía un mensaje, se tensaba, y yo no sabía si era Carlos, el jefe, o alguien hablando de nosotros. Me quedé con una sensación horrible de que ya no estábamos discutiendo por un carro o por un ride, sino por quién controlaba la realidad dentro de nuestra relación. Y yo me negaba a perder esa batalla, porque si la perdía, Carlos ganaba. Comentarios de la actualización 1. Usuario anónimo 1 dice, tu protección fue manejar en contravía, gritarle a un tercero con delirios de acoso visual y hacer que tu esposo pierda plata y reputación. No estás salvando a Rodrigo, lo estás hundiendo y encima quieres que te den medalla. Respuesta de la OP, ¿medalla? Yo quiero paz, pero parece que para ustedes la paz solo existe cuando una mujer se calla y deja que los demás hagan lo que quieran. Lo de contravía fue un error, sí, pero también fue consecuencia de que Rodrigo me presionó y nadie habla de eso, y lo de Carlos no es delirio. Si una persona usa su cercanía para entrometerse y luego llama al jefe para dañar, eso no es, amigo, eso es alguien con intención. Usuario anónimo 2 dice, Carlos llamó al jefe porque tú lo amenazaste como si fueras fiscal de un tribunal inventado. Rodrigo no te mira con odio por miradas negativas, te mira así porque le estás demostrando que no puede confiar en ti ni para llegar al trabajo. Respuesta de la OP, qué conveniente culparme a mí de la reacción exagerada de Carlos, como si yo tuviera que hablarle suavecito a alguien que claramente está metiendo cizaña. Si Rodrigo no confía, entonces que se pregunte por qué confía tanto en un amigo, que lo deja sin bono y lo hace ver inestable, porque eso no se lo hice yo, eso lo hizo Carlos con toda la intención del mundo. Actualización 2. Ha pasado un mes desde la última actualización, y lo peor es que el motor de la camioneta seguía igual de muerto, como si se hubiera declarado en huelga por solidaridad con el caos de mi casa. Rodrigo caminaba por la sala como un fantasma resentido, con esa energía de hombre que cree que el universo lo está castigando por haberse casado, y cada conversación terminaba en números, bonos y reproches. Yo intenté mantener la calma porque sabía que, si me alteraba, él lo iba a usar como prueba de que yo era el problema. Pero la realidad era simple, no había dinero para el mecánico porque se nos fue en mis multas,
y Rodrigo lo repetía como si fuera un mantra para humillarme. Yo empecé a pensar que, si no solucionaba el tema del transporte de una manera brillante, él iba a usarlo como excusa para abrirle la puerta a Carlos otra vez. Me pasaba horas mirando a Rodrigo prepararse para salir, y cada detalle me gritaba que estaba vulnerable. No solo por el autobús o los taxis, sino por la exposición a gente en la calle, a miradas desconocidas, a ese mundo lleno de ojos que se clavan sin permiso. Yo me obsesioné con una idea: si el problema era el contacto prolongado de la mirada dentro de un auto, entonces había que eliminar el auto como escenario. Empecé a pensar en bicicleta, en velocidad, en movimiento continuo, en algo donde nadie pudiera sentarse al lado de él y observarlo como laboratorio humano. Me sonó perfecto, incluso elegante, como esas soluciones que en tu cabeza son impecables y solo los demás no las entienden por falta de visión. Rodrigo no iba a poder discutir contra algo que lo hacía ver autosuficiente, casi heroico. La bicicleta eléctrica apareció en mi mente como una revelación tecnológica, como si el progreso hubiera estado esperando a que yo lo descubriera. Yo veía vídeos, comparaba modelos, leía comentarios de gente que decía que era la mejor inversión de su vida, que se ahorraban gasolina, que llegaban más rápido, que era libertad. Eso era lo que Rodrigo necesitaba, libertad, pero la clase de libertad que yo podía diseñar para él, una libertad segura, controlada, sin Carlos adentro. Le insinué la idea a Rodrigo una noche, como quien lanza una semilla, y él me miró con desconfianza, porque últimamente me mira así por defecto. Me dijo que no había plata para esas fantasías, que primero había que arreglar la camioneta, y que él no era un niño para andar en bicicleta bajo el sol. Yo lo escuché, asentí, y por dentro decidí que, si él no podía imaginar una solución, entonces yo la iba a materializar sin pedir permiso. Yo sabía que la plata no iba a aparecer mágicamente, así que empecé a buscar recursos donde hubiera, como cualquier persona práctica. Fue ahí cuando pensé en el garaje, ese espacio que Rodrigo siempre consideró de él, por la cantidad absurda de cosas que guarda ahí. Había cajas, repuestos, herramientas, y sí, muchas cosas que no eran nuestras, pero estaban ahí, en nuestra casa, ocupando nuestro espacio como si fueran parte del mobiliario. Entre esas cosas estaban las herramientas de Carlos, que él había dejado, prestadas, para un proyecto que Rodrigo juraba que iba a hacer y nunca hizo. Yo veía esas herramientas como intrusas, como objetos con carga ajena, y además, para mí, lo prestado se vuelve medio tuyo cuando se queda demasiado tiempo en tu territorio. Nadie puede venir a reclamar soberanía sobre un garaje ajeno indefinidamente. Así que tomé una decisión rápida, porque las decisiones rápidas evitan la culpa. Vendí las herramientas. No se sintió como robo en el momento, se sintió como recaudación estratégica, como recuperar el equilibrio financiero que se nos había quitado por circunstancias injustas. Fui a un lugar donde compran herramientas usadas y llevé varias, intentando no hacer demasiado ruido para no despertar discusiones antes de tener el resultado. El señor que las revisó las miró con un respeto raro y me ofreció más dinero del que yo esperaba, y eso me confirmó que el universo estaba de mi lado. Me dio efectivo en la mano, y yo sentí alivio, como si me hubieran quitado una piedra del cuello. En mi cabeza, ya veía a Rodrigo montado en su bicicleta eléctrica, seguro, sin que nadie lo mirara fijo, llegando al trabajo con dignidad. Con el dinero, compré la bicicleta eléctrica casi de inmediato, porque si te demoras, el miedo aparece. Elegí una que se veía robusta, con buena batería, algo que no pareciera juguete, porque Rodrigo se ofende si algo parece poco masculino. La llevé a la casa y la dejé en la sala como sorpresa, como gesto de amor, como demostración de que yo sí resuelvo. Cuando Rodrigo llegó y la vio, se quedó quieto, y por un segundo pensé que iba a emocionarse, que iba a entender mi esfuerzo. Pero su cara cambió a esa expresión peligrosa de quien está a punto de explotar por cosas que yo no puedo controlar. Me preguntó de dónde saqué el dinero, y yo le dije la verdad, porque mentir era peor. Le dije que vendí unas cosas del garaje para ayudarnos. Lo que pasó después fue como si yo hubiera accionado un botón de desastre. Rodrigo abrió el garaje como loco, revisó, sacó cajas, empezó a nombrar herramientas con una precisión que jamás tuvo para recordar aniversarios. Me dijo que eso era de Carlos, que eran herramientas carísimas, que eran antigüedades, y yo honestamente pensé que estaba exagerando para hacerme sentir mal. ¿Antigüedades? Eran llaves, piezas, cosas metálicas, no una colección de museo. Rodrigo me gritó que Carlos se las había prestado para un proyecto importante y que ahora íbamos a quedar como ladrones. Yo le dije que Carlos no tenía derecho a dejar cosas en nuestra casa y luego usarlas como amenaza, y Rodrigo me miró como si yo no fuera una persona, sino un error. Yo intenté explicar mi lógica, porque mi lógica era sólida. En bicicleta nadie puede mirar fijo por mucho tiempo, nadie puede estar a su lado dentro de un auto, nadie puede absorberle nada a través del vidrio. Rodrigo no quiso escuchar esa parte, se aferró a lo material, a lo legal, a lo que se ve. Dijo que yo estaba obsesionada, que yo destruía todo lo que tocaba,
y que yo estaba convirtiendo nuestra vida en un chiste. Yo le respondí que el verdadero chiste era que Carlos se creyera dueño de nuestro espacio y de nuestra dinámica, y que si él, Rodrigo, defendía más a Carlos que a mí, entonces el problema no era la bicicleta ni las herramientas. Pero Rodrigo solo escuchaba lo que le convenía para estar indignado. Al día siguiente, como si el universo quisiera humillarme con rapidez, llegó un mensaje formal. Carlos nos estaba demandando civilmente por robo, y cuando vi esas palabras sentí una mezcla de rabia y asco, porque claro, Carlos no perdió tiempo en usar la ley como arma. Rodrigo se puso pálido, porque él tiembla ante cualquier cosa que huela a juicio, y empezó a decir que íbamos a perder, que nos iban a embargar, que su mamá se iba a enterar, como si la peor tragedia fuera la vergüenza familiar. Yo, en cambio, solo podía pensar en la ironía. Yo lo había querido proteger de un robo de identidad, y ahora Carlos nos acusaba de robo literal. Era como si me hubiera leído la mente para burlarse. Rodrigo entró en pánico financiero y, en vez de enfrentar a Carlos como hombre adulto, llamó a su madre para pedirle un préstamo. Su madre, esa mujer que siempre me miró como si yo fuera una fase que a su hijo se le iba a pasar, no tardó en convertir esto en un juicio moral. Le prestó el dinero, sí, porque le encanta sentirse salvadora, pero con condiciones. Me prohibió la entrada a su casa y me llamó amenaza para el patrimonio familiar. Rodrigo no me defendió como yo esperaba, solo bajó la cabeza y aceptó, porque a Rodrigo le cuesta más discutir con su madre que discutir conmigo. Ese día entendí que yo estaba peleando no solo contra Carlos, sino contra un sistema completo de gente que cree que yo soy el problema porque yo soy la que habla fuerte. Pagamos para evitar ir a juicio, y Rodrigo me lo recordó como si fuera una cuota de castigo emocional. La bicicleta eléctrica, que yo creía que iba a ser símbolo de solución, se volvió símbolo de humillación. Rodrigo empezó a dormir en el sofá, diciendo que necesitaba espacio, como si yo fuera una tormenta eléctrica que contamina el cuarto. Yo lo veía salir en la bicicleta bajo la lluvia, empapado, y por un segundo sentía culpa, pero luego recordaba que él estaba vivo, intacto, no absorbido por ningún ojo ajeno dentro de un auto. Rodrigo, por supuesto, no lo veía así, solo veía incomodidad, y esa diferencia de percepción me daba ganas de gritar. Y como si faltara el último golpe, Carlos apareció con una camioneta nueva. Lo supe porque un día escuché el motor en la calle, un motor que sonaba demasiado limpio, demasiado feliz, y me asomé por la ventana. Era él, pasando frente a nuestra casa con una lentitud insultante, como si estuviera haciendo un desfile. Rodrigo se quedó congelado al verlo, y yo sentí que se me subía el calor a la cara porque era una provocación clarísima. Carlos, encima, parpadeó lentamente, de una forma exagerada, como burlándose de mi teoría de las miradas. Y ahí fue cuando lo entendí, no es que yo estuviera loca, es que Carlos sabía exactamente qué botones apretar para que yo pareciera loca frente a todos. Esa noche Rodrigo me dijo que no quería hablar de Carlos nunca más, pero lo dijo con un tono que sonaba a no quiero escuchar tus cosas, no a vamos a poner límites. Yo me acosté sola, con la sensación de que mi casa ya no era mi casa, que la realidad se podía manipular desde afuera con una camioneta nueva y una demanda. Y aunque por fuera yo intenté mantener dignidad, por dentro ya estaba formando otra conclusión. Si Carlos había logrado comprar una camioneta y burlarse así, entonces esto no era solo personal, era una guerra de desgaste. Y yo, con o sin el apoyo de Rodrigo, no pensaba dejar que él ganara. Comentarios de la actualización 2. Usuario anónimo 1 dice, vendiste cosas que no eran tuyas, metiste a tu esposo en una demanda, lo hiciste pedir plata a su mamá y todavía tienes el descaro de llamarte protectora. Eres un desastre con volante y sin volante. Respuesta de la OP. Qué conveniente reducir todo a no eran tuyas, cuando esas cosas estaban en mi casa ocupando espacio y siendo un recordatorio constante de la invasión de Carlos. Y sí, hubo demanda, porque Carlos es el tipo de persona que usa cualquier cosa para controlar, no porque yo haya hecho algo monstruoso, sino porque él quería una excusa para humillarnos, y ustedes se tragan esa narrativa como si fuera verdad absoluta. Usuario anónimo 2 dice, Carlos no es tu enemigo, es el único adulto funcional en esta historia. Tu esposo duerme en el sofá por tu culpa. Y lo peor es que sigues inventando conspiraciones para no admitir que cruzaste límites básicos. Respuesta de la OP. Adulto funcional es quien se compra una camioneta y la usa para pasar frente a una casa parpadeando como psicópata solo para burlarse, claro. Si Rodrigo duerme en el sofá es porque está confundido y porque se deja influenciar por su madre y por Carlos, no porque yo haya cruzado límites. Yo arreglé un problema real con los recursos disponibles, y el problema de fondo sigue siendo el mismo. Hay gente obsesionada con él y nadie quiere verlo. Actualización 3. Han pasado 4 años desde la última actualización, y yo sé que suena exagerado ponerlo así, pero cuando miro atrás, todo se siente como un solo hilo de eventos que se amarraron para asfixiarme. Rodrigo ya no es mi esposo, y eso no pasó de un día para otro, pasó como pasan las cosas que tú no quieres aceptar,
con pequeñas rendijas que se vuelven grietas. Después de lo de la demanda y la bicicleta, nuestra casa se convirtió en una estación de paso, un lugar donde él entraba solo a dormir o a discutir, y donde yo me quedaba intentando sostener una idea de hogar que ya nadie respetaba. Yo quería recuperar la armonía, pero la armonía no se recupera cuando el otro decide que el problema eres tú. Rodrigo empezó a hablarme con frases cortas, con ese tono de «no quiero abrir esta puerta», y yo me obsesioné más, porque cuando a mí me cierran puertas, yo busco ventanas. El punto de quiebre llegó en nuestro viaje de aniversario, que yo insistí en hacer porque necesitábamos un acto simbólico para reiniciar la relación. Rodrigo no quería, decía que no había ánimo, que no había dinero, que no había ganas, pero yo lo tomé como señal de que se estaba dejando vencer por la influencia externa. Reservé un lugar sencillo, nada lujoso, porque tampoco soy irresponsable, y le dije que era para recordar quiénes éramos antes de que Carlos se metiera en todo. Rodrigo aceptó a regañadientes, con esa actitud de hombre que hace algo solo para poder decir después que lo intentó. Yo, con tal de que fuera, me aferré a la idea de que el viaje iba a ser nuestra burbuja. Lo que yo no anticipé es que, fuera de casa, el mundo tiene más ojos, y esos ojos se sienten más cerca cuando estás emocionalmente expuesta. En el hotel, en los restaurantes, en la calle, yo veía gente mirar a Rodrigo, y me irritaba porque él tiene esa cara de hombre confiable que atrae miradas sin pedirlas. Yo le decía que caminara más cerca de mí, que evitara ciertas personas, que no se quedara hablando con extraños, y él me respondía con cansancio, como si yo fuera un trabajo extra. Una noche, en plena calle, un tipo se quedó mirando demasiado, y yo sentí ese mismo impulso de protección que me había salvado antes. Rodrigo dijo que era normal, que no pasaba nada, y esa frase, no pasa nada, me encendió la desesperación porque esa es la frase que precede a todo lo que sí pasa. Fue ahí cuando hice lo de los parches. No fue un acto loco como lo pintan, fue una solución práctica nacida del agotamiento. Si el problema eran las miradas, entonces había que bloquear el acceso, así de simple, igual que cubres una pantalla para que nadie te lea el mensaje. Yo tenía en mi bolso esos parches que se usan para dormir, porque a veces me da migraña, y se me ocurrió que con eso podríamos salir sin que nadie lo viera, con intención. Se lo propuse primero como broma, como para ver si se reía, pero Rodrigo me miró con una mezcla de horror y rabia, y me dijo que yo estaba enferma. Yo le respondí que enfermo era el mundo que no entiende lo que hace con sus ojos, y él me dijo que yo lo estaba humillando, que yo lo quería controlar hasta la mirada de los demás. La discusión fue intensa, no porque yo quisiera pelear, sino porque Rodrigo ya venía con años acumulando resentimiento como si fuera una cuenta bancaria. Me dijo que se había cansado de vivir con mis reglas, de sentir que todo era una amenaza, de pagar consecuencias por mis decisiones. Yo le recordé que esas consecuencias habían venido porque él se empeñó en minimizar lo evidente y porque Carlos jugó sucio, pero Rodrigo ya no escuchaba. Me dijo que yo lo estaba asfixiando, y yo le respondí que lo estaba cuidando, que era diferente, pero él no podía ver la diferencia porque ya estaba convencido de que yo era el enemigo. Esa noche no dormimos juntos, y al día siguiente él hizo algo que yo no esperaba, se fue del viaje antes de tiempo. Cuando regresamos, o mejor dicho cuando yo regresé, él ya había empezado a empacar cosas, como si la separación fuera un trámite. Yo intenté hablar con él, intentar que entendiera, pero él estaba decidido y, cuando Rodrigo decide algo, se vuelve de piedra. Me dijo que se iba a ir, que necesitaba paz, que no quería seguir así, y yo sentí una rabia tan grande que me temblaron las manos. Le dije que él estaba cediendo ante Carlos, que Carlos había ganado, y Rodrigo me respondió algo que todavía me da vueltas en la cabeza. Me dijo que Carlos no había ganado, que yo había perdido sola desde el momento en que elegí mis teorías por encima de la realidad. Yo quise contestar, pero me quedé sin aire, porque, ¿cómo le explicas a alguien que la realidad también se siente, no solo se mira? Rodrigo se fue y, con el tiempo, yo me enteré de lo peor. Carlos y Rodrigo se volvieron socios en un taller mecánico. Sí, el taller, la ironía perfecta, porque el motor de la camioneta fue el principio de todo, y ahora ese mismo tema los unió. Empezaron con poco, según escuché, y luego crecieron, y luego empezaron a ganar bien, y luego, para rematar, se hicieron millonarios, en términos de gente común. Yo me enteraba por comentarios ajenos, por redes, por fotos donde Rodrigo sonreía como si se hubiera quitado un peso de encima. Me dolía, claro, pero no era celos normales, era la sensación de que me estaban demostrando que la vida les premió justo lo que yo traté de impedir. Y eso no es fácil de tragar. Y como si el universo quisiera completar el cuadro, Rodrigo terminó con una mujer que es oculista. Cuando me lo dijeron, yo me quedé helada, porque es casi una burla cósmica. Él, que decía que yo exageraba con las miradas, ahora vive con alguien cuya profesión literalmente es mirar ojos todo el día. Yo intenté convencerme de que era casualidad, pero la casualidad se repite demasiado cuando alguien como Carlos está detrás, porque Carlos siempre supo cómo darle un cierre teatral a sus historias.
Yo empecé a pensar que esa oculista no era una persona normal, sino una pieza final, alguien puesta ahí para terminar lo que Carlos empezó, alguien que puede mirar legalmente sin que nadie la cuestione. Sé que suena extremo, pero después de todo lo que viví, ¿por qué yo tendría que creer en coincidencias? Yo, por mi parte, terminé en un departamento pequeño, sola, con una vida más silenciosa de lo que jamás imaginé. Trabajo desde casa porque en la calle siento las miradas como agujas, y honestamente no tengo energía para esa exposición. Tengo espejos cubiertos con tela porque una vez leí que los reflejos son puertas, y no pienso regalar mi imagen al mundo así como así. Sigo pagando la deuda de las herramientas en cuotas mensuales que se llevan la mitad de mi sueldo, porque aunque evitamos juicio, el dinero no se evaporó, solo se convirtió en cadena. A veces, cuando llega la notificación del pago, me da risa amarga, porque es como si Carlos siguiera presente en mi vida con cada transferencia. Lo más cruel no es haber perdido a Rodrigo, porque hombres hay, dicen, sino haber perdido la versión de mí que creía que proteger a alguien era suficiente para que se quedara. Yo estaba convencida de que si yo veía el peligro y actuaba, él iba a agradecerlo, iba a entender que yo tenía un tipo especial de intuición. En vez de eso, me quedé con la paranoia intacta y con la certeza de que el mundo premia al que sabe burlarse mejor. Rodrigo ahora tiene dinero, taller, nueva esposa, paz, y Carlos tiene su camioneta, su triunfo, su espectáculo. Y yo me quedé con la sensación de que, si me hubiera quedado quieta, tal vez todo habría sido distinto, pero al mismo tiempo sé que quedarme quieta no es opción para mí, porque cuando siento algo, actúo. Y si eso me dejó sola, entonces tal vez el problema no era mi intuición, sino que nadie estuvo a la altura de entenderla. Comentarios de la actualización 3. Usuario anónimo 1 dice, 4 años después sigues cubriendo espejos y creyendo que una oculista es un robot. No perdiste a Rodrigo por Carlos, lo perdiste porque convertiste su vida en una cárcel y ahora llamas, intuición, a tu incapacidad de aceptar límites. Respuesta de la OP, qué fácil es decir, cárcel, cuando no eres tú quien tiene que cargar con la responsabilidad de ver el peligro primero. Si yo cubro espejos es porque aprendí a no regalarme al mundo, porque el mundo no es inocente, pero claro, ustedes prefieren reírse y reducirlo todo a una caricatura para sentirse superiores. Usuario anónimo 2 dice, tu historia es el manual de cómo arruinarte sola, multas, demanda, deuda, divorcio y encima sigues convencida de que eras la heroína. Rodrigo se salvó cuando te dejó, y ojalá la oculista lo mantenga bien lejos de ti y de tus parches, punto. Respuesta de la OP, ustedes hablan como si Rodrigo fuera un niño indefenso y yo un monstruo, cuando la realidad es que yo fui la única que intentó protegerlo de gente que lo usa y lo manipula. Si él se fue con una oculista, perfecto, que lo miren todo lo que quieran, al final ya no es mi responsabilidad sostener su integridad, pero no vengan a decir que me arruiné sola cuando hubo un tercero disfrutando cada caída como deporte.